La mansión de las Lomas resplandecía bajo el sol de la Ciudad de México como un espejismo de cristal y mármol. Para cualquier transeúnte, aquel imponente edificio representaba el sueño mexicano materializado en columnas de cantera y jardines exuberantes. Para Leticia Vega, de 28 años, se había convertido en su prisión personal. Leticia se detuvo frente al espejo del vestidor principal, observando con detenimiento el pequeño bulto que comenzaba a formarse en su vientre. 5 meses de embarazo. 5 meses de la mayor felicidad y el terror más profundo que jamás había experimentado. Sus dedos recorrieron suavemente la curva de su abdomen mientras las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. «Vamos a estar bien, mi amor», susurró a su bebé no nacido, aunque ni ella misma creía completamente en sus palabras. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Miguel había llegado antes de lo previsto. Se apresuró a secar sus lágrimas y componer su rostro en esa máscara de serenidad que había perfeccionado durante los últimos 3 años de matrimonio. Miguel Fuentes Ochoa, 42 años, heredero del imperio inmobiliario más importante de México, entró a la habitación con ese aire de autoridad innata que solo el dinero y el poder pueden conferir. Alto, de complexión atlética y facciones afiladas, Miguel proyectaba una imagen impecable ante la sociedad mexicana. Empresario exitoso, filántropo ocasional y esposo devoto. Solo Leticia conocía la otra cara de la moneda. «¿Qué haces encerrada aquí?», preguntó Miguel con ese tono engañosamente casual que Leticia había aprendido a temer. «Guadalupe me dijo que no has comido nada en todo el día». Guadalupe, el ama de llaves que llevaba 20 años trabajando para la familia Fuentes, era uno de los muchos ojos y oídos que Miguel había dispuesto estratégicamente alrededor de Leticia. «No tenía apetito», respondió ella con voz suave. «El médico dijo que es normal en esta etapa del embarazo». Miguel se acercó, depositando un beso frío en su frente mientras sus manos se posaban posesivamente sobre su vientre. Leticia reprimió el impulso de apartarse. «Necesitas alimentarte bien. No queremos que le pase nada a nuestro heredero, ¿verdad?». La sonrisa de Miguel no alcanzaba sus ojos. Nunca lo hacía. Leticia asintió, consciente de que cualquier otra respuesta desataría una tormenta. Esa noche, durante la cena servida por Guadalupe en el comedor principal, Miguel parecía inusualmente animado. Hablaba de expansiones empresariales, nuevos proyectos en Polanco y una posible incursión en política. «He estado pensando», dijo de pronto sirviéndose más vino tinto, «que deberíamos pasar unos días en la hacienda de Morelos». Leticia sintió que su corazón se detenía. La hacienda, aislada entre campos de caña y sin personal de confianza alrededor. «El doctor recomendó que no viajara en este trimestre», mintió intentando mantener la voz firme. «Ya consulté con el doctor Ramírez», respondió Miguel con una sonrisa que congeló la sangre de Leticia. «Dice que no hay problema. De hecho, insistió en que el aire de campo te haría bien». El doctor Ramírez, otro peón en el tablero de Miguel. Leticia sintió náuseas que nada tenían que ver con su embarazo. «Saldremos este fin de semana», sentenció Miguel, dando por terminada la conversación. Esa noche, mientras Miguel dormía, Leticia se deslizó silenciosamente hasta su vestidor. Con manos temblorosas, extrajo el teléfono prepago que había comprado semanas atrás y que mantenía oculto en una caja de zapatos olvidada. Envió un mensaje a la única persona en quien confiaba. «Es hora. Necesito tu ayuda». Carmen Suárez, su mejor amiga desde la secundaria y la única conexión que Miguel no había conseguido cortar por completo, respondió casi inmediatamente. «¿Cuándo?» «Mañana. Estación Buenavista. 10 a.m». Leticia borró los mensajes y volvió a esconder el teléfono. Mientras regresaba a la cama, sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada sobre la cómoda. Ella y Miguel, el día de su boda. Ella sonreía radiante, ignorante de la pesadilla que comenzaría poco después. Miguel la miraba no con amor, sino con la satisfacción de quien ha adquirido una valiosa pieza de colección. 3 años después, Leticia por fin había comprendido la verdad. No era una esposa, era una posesión, y las posesiones, cuando dejan de ser útiles, simplemente se desechan. Pero Miguel había cometido un error fatal al subestimarla, porque dentro de Leticia crecía no solo una nueva vida, sino también una determinación feroz que ni siquiera ella sabía que poseía.
Mañana sería el primer día del resto de su vida, o el último de todos. La estación Buenavista bullía de actividad aquella mañana de martes. El sol se filtraba a través de los enormes ventanales, iluminando las columnas metálicas y el constante flujo de viajeros que entraban y salían como hormigas laboriosas. Leticia esperaba nerviosa, consultando repetidamente su reloj. Vestía un sencillo conjunto de mezclilla y una blusa holgada, nada que pudiera llamar la atención, nada que recordara a la esposa trofeo del magnate Fuentes. Su cabello negro, habitualmente arreglado en costosos salones de belleza, estaba recogido bajo una gorra discreta. En su mano derecha, sostenía con fuerza una pequeña maleta que contenía lo esencial, algo de ropa, los pocos documentos personales que había logrado rescatar y el dinero que había estado ahorrando en secreto. Las 10:05 y Carmen no aparecía. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó a Javier, el chofer personal de Miguel, parado junto a la entrada principal. Imposible que fuera coincidencia. Su corazón comenzó a latir desbocado. ¿Cómo la había encontrado? ¿Había descubierto Miguel su teléfono oculto? Con un movimiento calculado, Leticia se mezcló entre un grupo de turistas que se dirigían hacia los andenes. Necesitaba pensar, encontrar una salida. El plan original estaba comprometido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. No puedo llegar. Hay alguien vigilando mi casa. Ten cuidado. El pánico amenazó con paralizarla, pero Leticia respiró profundamente. Por el bebé, se recordó. Mantén la calma por el bebé. Se dirigió hacia los baños, el único lugar donde podría ganar unos minutos para reorganizar sus pensamientos. Una vez dentro, se encerró en un cubículo y apoyó la frente contra la puerta fría. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras la realidad la golpeaba con fuerza. Estaba sola. No, no estaba sola. Tenía a su bebé, y por él, o ella, encontraría la manera de salir de esta pesadilla. Cuando salió del baño 10 minutos después, Leticia había tomado una decisión. Compraría un boleto para Querétaro, pero tomaría el tren a Guadalajara. Necesitaba distancia, tiempo para pensar en un nuevo plan. Se dirigió hacia la taquilla, manteniendo la cabeza baja. Faltaban 20 minutos para la salida del tren a Guadalajara. Podía lograrlo. Fue entonces cuando lo vio. Miguel estaba de pie junto a los torniquetes, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que contrastaba con la informalidad del resto de los viajeros. Sus ojos escaneaban metódicamente la estación. A su lado Javier y otro hombre que Leticia no reconoció hacían lo mismo. El terror la paralizó momentáneamente. Era imposible llegar a las taquillas sin ser vista. Con el corazón martilleando en su pecho, Leticia cambió de dirección y se dirigió hacia los andenes. Necesitaba mezclarse con la multitud, ganar tiempo, encontrar otra salida. El andén 4 estaba abarrotado. Un tren acababa de llegar y los pasajeros descendían en un caótico flujo humano. Leticia se sumergió entre ellos, caminando en dirección contraria, como si acabara de bajar del tren. Fue entonces cuando una mano firme se cerró alrededor de su brazo. ¿De verdad creíste que sería tan fácil? La voz de Miguel, baja y controlada, sonaba casi decepcionada. Leticia se giró lentamente. La expresión de Miguel era aterradora precisamente por su calma absoluta. «Miguel, yo solo...» comenzó ella, pero las palabras murieron en su garganta. «Vámonos de aquí», ordenó él apretando su brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «No hagas una escena». Leticia miró a su alrededor desesperadamente. Decenas de personas pasaban junto a ellos, ajenas al drama que se desarrollaba. Nadie percibía el peligro. Nadie notaba su miedo. «No puedes obligarme a volver», dijo finalmente, encontrando una valentía que no sabía que poseía. «Ya no». La sonrisa de Miguel se transformó en una mueca. «¿Crees que tienes opción?», susurró inclinándose hacia ella. «Todo lo que tienes, todo lo que eres, me pertenece, incluso ese bastardo que llevas dentro». Las palabras la golpearon como un látigo. ¿Bastardo? ¿Acaso Miguel sabía? La revelación debió reflejarse en su rostro, porque la expresión de Miguel se endureció aún más. «¿Creíste que no lo sabía?», continuó, su voz un siseo venenoso. «¿Qué no sabía de tus encuentros con ese médico de barrio en el consultorio comunitario? ¿Roberto? ¿Ricardo? Rafael», corrigió Leticia automáticamente, y supo que había cometido un error fatal. Rafael Ortiz había sido su compañero en la Facultad de Medicina antes de que abandonara sus estudios.
para casarse con Miguel. Se habían reencontrado meses atrás en una clínica comunitaria donde Leticia hacía trabajo voluntario, la única actividad que Miguel permitía, más por imagen pública que por generosidad. Lo que comenzó como una amistad redescubierta se convirtió en algo más profundo, un refugio emocional que eventualmente se transformó en una breve pero intensa relación. Rafael representaba todo lo que Miguel no era: compasivo, honesto, genuino, y ahora, sin saberlo, era el padre del bebé que Leticia llevaba en su vientre. Da igual cómo se llame, espetó Miguel, ya no es un problema. Un escalofrío recorrió la espalda de Leticia. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Miguel era la del depredador que sabe que su presa está acorralada. Los accidentes pasan todos los días, Leticia, especialmente en esas clínicas mal equipadas de los barrios pobres. El horror se expandió por el cuerpo de Leticia como un veneno helado. No podía ser cierto. Miguel no podía haber... No, murmuró, las lágrimas nublando su visión. No pudiste, ahora solo quedas tú, continuó Miguel, arrastrándola lentamente hacia el borde del andén, mientras el caos de la estación continuaba a su alrededor. Y pronto, ni siquiera eso. Leticia comprendió entonces con claridad cristalina lo que estaba a punto de suceder. El rugido de un tren aproximándose llenó sus oídos. «Miguel, por favor», suplicó, aunque sabía que era inútil. «Por favor, no lo hagas». «Adiós, Leticia», respondió él con la misma frialdad con que cerraba un negocio fallido. «Fue un placer». El empujón fue rápido, calculado, profesional. Un movimiento que a ojos de cualquier observador casual podría parecer un tropiezo accidental. Leticia sintió que el mundo se ralentizaba mientras su cuerpo caía hacia las vías. En ese momento de claridad absoluta, su instinto de supervivencia tomó el control. Su mano se aferró al borde del andén mientras su cuerpo quedaba suspendido sobre las vías. El tren se aproximaba rugiendo como una bestia de metal. Los ojos de Miguel se ensancharon por la sorpresa. No había contado con sus reflejos. Con un movimiento rápido, intentó pisar sus dedos para hacerla soltar, pero Leticia ya se estaba impulsando hacia un lado, rodando sobre el concreto del andén, justo cuando el tren pasaba a centímetros de donde había estado suspendida segundos antes. El caos se desató inmediatamente. Gritos, gente corriendo, personal de seguridad aproximándose. Miguel retrocedió, mezclándose entre la multitud con la habilidad de quien está acostumbrado a desaparecer de las situaciones comprometedoras. Leticia permaneció en el suelo, temblando, rodeada por personas que le preguntaban si estaba bien, si necesitaba ayuda. Entre la confusión, una figura se acercó a ella. Un joven con una cámara profesional colgada al cuello se arrodilló a su lado. «Lo tengo todo grabado», dijo simplemente, mostrándole la pantalla de su cámara donde se veía claramente a Miguel empujándola hacia las vías. Todo. Por primera vez en mucho tiempo, Leticia sintió que la esperanza renacía en su interior. Una esperanza frágil, peligrosa, pero real, como el bebé que crecía en su vientre. Daniel Rojas nunca había planeado ser un héroe. A sus 25 años, recién graduado en periodismo y con una cámara semiprofesional como única herramienta de trabajo, se ganaba la vida como podía. Bodas los fines de semana, eventos corporativos cuando tenía suerte y un proyecto personal documentando la vida cotidiana en las estaciones del transporte público de la Ciudad de México. Ese martes en la estación Buenavista, Daniel había estado capturando imágenes para su serie Rostros en Tránsito cuando presenció lo impensable: un hombre elegantemente vestido empujando deliberadamente a una mujer embarazada hacia las vías del tren. Su cámara, que ya estaba grabando, capturó toda la secuencia: el empujón, la lucha desesperada de la mujer por aferrarse al borde, el intento del hombre por hacer que soltara, y finalmente, el milagroso escape rodando sobre el andén. Ahora sentado frente a Leticia en un pequeño café de la colonia Roma, Daniel intentaba asimilar la historia que ella acababa de contarle. «Necesito hacer una copia de ese video», dijo Leticia, su voz más firme de lo que había estado en meses. «Es mi única protección». Daniel asintió, pasando una mano por su cabello despeinado. «Podemos hacer algo mejor que eso», respondió bajando la voz. «Tengo un amigo en la fiscalía. Con esta evidencia podríamos presentar una denuncia formal». La risa amarga de Leticia lo sorprendió.
No conoces a Miguel Fuentes, Daniel. Sus conexiones llegan a todas partes. Policías, jueces, políticos, todos le deben favores o están en su nómina. Daniel quería protestar, decir que el sistema no podía estar tan corrompido, pero la mirada de Leticia lo detuvo. No era cinismo lo que veía en sus ojos, sino la resignación de quien ha aprendido una dura verdad. «¿Entonces qué quieres hacer?», preguntó finalmente. Leticia miró por la ventana del café, observando a la gente pasar, vidas normales, libres del terror que había definido la suya durante los últimos 3 años. «Necesito desaparecer», dijo simplemente. «Pero antes, necesito asegurarme de que Miguel nunca más pueda hacerme daño, ni a mí ni a mi bebé». Daniel guardó silencio, procesando las implicaciones de lo que Leticia estaba pidiendo. No era solo una copia del video lo que necesitaba, era un cómplice. «Lo que pides es peligroso», dijo finalmente. «Este hombre intentó matarte en público. ¿Qué crees que nos haría a nosotros si descubre que lo estamos desafiando?». Leticia extendió su mano sobre la mesa, tocando brevemente la de Daniel. «Entenderé si no quieres involucrarte más. Ya has hecho suficiente al mostrarme el video y escuchar mi historia. Puedo buscar otro camino». Pero ambos sabían que no había otro camino. Sin la evidencia que Daniel poseía, Leticia estaba indefensa contra el poder de Miguel. Daniel suspiró profundamente. «Mi hermana pasó por algo similar», confesó. «No tan extremo, pero sé lo que es ver a alguien que amas atrapada en una relación así. No pude ayudarla entonces como hubiera querido. Quizás esta es mi oportunidad de hacer algo bien». La gratitud en los ojos de Leticia fue más elocuente que cualquier palabra. Esa misma tarde, en un pequeño estudio de fotografía en la colonia Condesa, Daniel hizo 3 copias del video, una en un disco duro externo, otra en una memoria USB y una tercera enviada a su propia cuenta de correo en la nube. «Necesitamos un plan», dijo mientras trabajaba. «No basta con tener la evidencia, necesitamos usarla estratégicamente». Leticia asintió, acariciando distraídamente su vientre. «Miguel tiene enemigos», reflexionó. «Personas a quienes ha estafado, socios a quienes ha traicionado. Si pudiera contactarlos, eso podría funcionar», concordó Daniel. «Pero primero necesitas un lugar seguro. ¿Hay alguien en quien confíes completamente? ¿Alguien que Miguel no conozca?». Leticia pensó en Carmen, pero descartó la idea de inmediato. Miguel ya la tenía vigilada. Pensó en su familia en Veracruz, pero sería el primer lugar donde Miguel la buscaría. Entonces, recordó a doña Soledad. «La madre de Guadalupe, nuestra ama de llaves», explicó a Daniel. «Vive en un pequeño pueblo en Hidalgo. Miguel nunca la ha conocido, ni siquiera sabe que existe. Guadalupe habla poco de su familia». «¿Confías en Guadalupe?», preguntó Daniel, escéptico. «Trabaja para tu esposo. Guadalupe ha sido testigo de todo», respondió Leticia. «Nunca ha podido ayudarme abiertamente por miedo a perder su trabajo, pero hay una lealtad silenciosa entre nosotras. Sé que no me traicionaría». Daniel no parecía convencido, pero asintió. «Es un comienzo, pero necesitamos más que un escondite. Necesitamos un plan para neutralizar a Miguel de forma permanente». Las siguientes horas las dedicaron a elaborar una estrategia. Daniel contactó a un amigo abogado que le debía un favor. Leticia hizo una lista de todos los negocios turbios de Miguel que conocía, los nombres de sus socios y enemigos, las fechas y montos de sobornos que había presenciado. A medianoche, Daniel recibió una llamada que lo dejó pálido. «Alguien irrumpió en mi apartamento», dijo a Leticia después de colgar. «Mi vecino dice que eran hombres con traje, profesionales». El miedo volvió a apoderarse de Leticia. «Miguel», susurró, «de alguna manera nos ha encontrado. Necesitamos movernos». «Ahora», urgió Daniel, comenzando a recoger sus cosas. «¿Tienes forma de contactar a Guadalupe sin que Miguel lo sepa?». Leticia asintió, sacando el teléfono prepago. «Pero si nos han encontrado tan rápido, no es seguro quedarnos en la ciudad». Daniel terminó de guardar su equipo en una mochila y extrajo un pequeño fajo de billetes de un cajón oculto. «Tengo un amigo con una cabaña en Valle de Bravo. Podemos ir allí mientras reorganizamos el plan». Pero ambos sabían que estaban improvisando, reaccionando en lugar de actuar. Y contra alguien como Miguel Fuentes, eso no sería suficiente. Mientras se preparaban para salir, el teléfono de Daniel sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje. Lo leyó y su expresión se transformó. «Es de mi contacto en la fiscalía»,
dijo, mostrando el teléfono a Leticia. Dice que hay un operativo en marcha. Están investigando a Miguel Fuentes por presuntos vínculos con una red de lavado de dinero. Leticia parpadeó sorprendida. ¿Es posible? Miguel siempre ha sido muy cuidadoso con sus negocios ilegales. El mensaje dice que recibieron información anónima con pruebas concretas, continuó Daniel. Documentos, grabaciones, nombres. Una idea comenzó a formarse en la mente de Leticia. Parece que no soy la única que Miguel ha subestimado, murmuró. Alguien más ha decidido que es hora de que caiga. Por primera vez en mucho tiempo, Leticia sintió que no estaba sola en su lucha, que existían fuerzas más allá de su comprensión que estaban convergiendo para crear una oportunidad que no podía desperdiciar. Necesito hablar con ese contacto tuyo en la fiscalía, dijo con renovada determinación. Tengo información que podría ser crucial para su investigación. Daniel la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Es peligroso, Leticia. Si Miguel descubre que estás colaborando con las autoridades, ya intentó matarme una vez, interrumpió ella. No tiene sentido esconderme para siempre. La única forma de estar verdaderamente a salvo es asegurándome de que Miguel pase el resto de su vida tras las rejas. Mientras salían sigilosamente del estudio, Leticia sintió que su bebé se movía dentro de ella. Una patadita suave, como si estuviera de acuerdo con su decisión. No estaba luchando solo por ella ahora. Luchaba por un futuro donde su hijo o hija pudiera crecer sin la sombra del miedo. Y por primera vez desde que había conocido a Miguel Fuentes, Leticia sintió que tenía una verdadera oportunidad de ganar. La pequeña sala de juntas, en la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, estaba sumida en un silencio tenso. Leticia, sentada junto a Daniel y frente a la fiscal adjunta Mariana Vargas, acababa de terminar su declaración. Las 3 horas de testimonio habían dejado a todos los presentes visiblemente afectados. Señora Fuentes, comenzó la fiscal Vargas, una mujer de unos 50 años con el cabello prematuramente blanco y ojos que reflejaban haber visto demasiadas injusticias. Vega, corrigió Leticia suavemente. Prefiero usar mi apellido de soltera. La fiscal asintió con respeto. Señora Vega, su testimonio coincide con la información que hemos estado recopilando durante los últimos 8 meses. Las conexiones de su esposo con funcionarios corruptos, el lavado de dinero a través de sus desarrollos inmobiliarios y ahora este intento de asesinato. Mariana hizo una pausa, mirando la pantalla donde acababan de reproducir el video grabado por Daniel. Tenemos suficiente para proceder con una orden de aprehensión. Daniel, que había permanecido en silencio durante toda la declaración, se inclinó hacia adelante. ¿Pueden garantizar su seguridad? Miguel Fuentes tiene conexiones en todas partes, incluso aquí. La expresión de la fiscal se endureció. Somos conscientes de eso, señor Rojas. Es por eso que esta operación se está manejando con el más alto nivel de confidencialidad. Solo 3 personas en esta institución conocen los detalles completos. Se volvió hacia Leticia, su mirada suavizándose ligeramente. Le ofrecemos protección a testigos, un lugar seguro, hasta que el juicio concluya. Leticia negó con la cabeza. Agradezco la oferta, pero no. Si desaparezco ahora, Miguel sabrá que algo está sucediendo. Necesita creer que todo sigue según sus planes. Es demasiado arriesgado, protestó Daniel. Ya intentó matarte una vez. No volverá a intentarlo de inmediato, razonó Leticia. No después del incidente en la estación. Estará esperando a que las aguas se calmen, planeando algo más discreto. La fiscal Vargas la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Lo que propone es extremadamente peligroso, señora Vega. No puedo recomendárselo. No estoy pidiendo su recomendación, respondió Leticia con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Estoy informándole de mi decisión. Volveré a casa y actuaré como si nada hubiera pasado, como si realmente creyera su historia de que tropecé accidentalmente en el andén. Daniel comenzó a protestar, pero Leticia levantó una mano para detenerlo. Conozco a Miguel mejor que nadie. Sé cómo piensa, cómo actúa. Si desaparezco ahora, se pondrá en alerta. Podría destruir evidencia, advertir a sus cómplices, incluso huir del país. Necesitamos que se sienta seguro, confiado, hasta que sea demasiado tarde. Un silencio pesado siguió a sus palabras. La fiscal Vargas intercambió una mirada con su asistente, quien había permanecido en un rincón tomando notas. 3 días, dijo finalmente la fiscal.
Es todo lo que necesitamos para coordinar los arrestos simultáneos de los principales implicados. Después de eso, lo detendremos y usted podrá ponerse a salvo oficialmente. Leticia asintió, aunque el miedo burbujeaba en su interior. 3 días, 72 horas pretendiendo que no sabía que su esposo había intentado asesinarla, pretendiendo que no había descubierto la verdad sobre Rafael. Hay algo más que deben saber, añadió, su voz quebrándose ligeramente. Miguel mencionó que Rafael, el padre de mi bebé, había sufrido un accidente en la clínica donde trabajaba. Necesito saber si es cierto, si él... No pudo terminar la frase. El dolor era demasiado intenso. La fiscal hizo un gesto a su asistente, quien salió rápidamente de la sala. Minutos después, regresó y susurró algo al oído de Vargas. No hay reportes de ningún incidente violento en la clínica comunitaria de Iztapalapa en las últimas semanas, informó la fiscal. El doctor Rafael Ortiz atendió su turno regular ayer y está programado para trabajar hoy también. El alivio que sintió Leticia fue tan intenso que las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Miguel había mentido. Rafael estaba vivo. Era una táctica para quebrarla emocionalmente, explicó Daniel, comprendiendo la estrategia, para que se sintiera completamente sola. La fiscal Vargas observó a Leticia con una nueva comprensión. Señora Vega, admiro profundamente su valor, pero debo insistir en que reconsidere. Podemos proteger al doctor Ortiz también. No tiene que enfrentar esto sola. Leticia secó sus lágrimas y enderezó los hombros. No estoy sola, respondió posando una mano sobre su vientre. Y ahora que sé que Rafael está a salvo, tengo aún más razones para asegurarme de que Miguel pague por todo lo que ha hecho. Al salir de la fiscalía por una puerta trasera, escoltados por 2 agentes de confianza de Vargas, Daniel seguía preocupado. No me gusta este plan, dijo mientras subían a un vehículo sin identificación. Hay demasiadas variables, demasiados riesgos. La vida es riesgo, Daniel, respondió Let Neustre. No me gusta este plan, dijo mientras subían a un vehículo sin identificación. Hay demasiadas variables, demasiados riesgos. La vida es riesgo, Daniel, respondió Leticia con una sonrisa cansada. Y he vivido aterrorizada demasiado tiempo. Prefiero 3 días de peligro con la esperanza de libertad que una vida entera huyendo. Leticia respiró profundamente y compuso su mejor expresión de mujer asustada y sumisa, un papel que había interpretado durante años, pero que ahora sentía como un disfraz incómodo. Miguel apareció en el umbral de su despacho, el teléfono aún en la mano. Leticia, dijo con esa falsa preocupación que solía confundir con amor al principio de su relación. ¿Dónde has estado? Estaba preocupado. En el hospital, respondió ella, dejando que su voz temblara ligeramente. Después de lo que pasó en la estación, quería asegurarme de que el bebé estuviera bien. Miguel se acercó, abrazándola con esa posesividad que siempre había confundido con afecto. Sus manos, las mismas que habían intentado empujarla hacia una muerte segura, ahora acariciaban su cabello con aparente ternura. Fue horrible, murmuró él contra su cabello, verte tropezar así, tan cerca de las vías. Si no hubieras logrado sujetarte, Leticia se obligó a no tensarse, a no apartarse con repulsión. En lugar de eso, se apoyó en él, como si buscara consuelo. Tuve tanto miedo, Miguel, susurró, y al menos esa parte era completamente cierta. Ya pasó, mi amor, respondió él, besando su frente. Estás a salvo ahora. Los dos lo están. La facilidad con que las mentiras fluían de sus labios ya no la sorprendía. Lo que la asombraba era su propia capacidad para fingir, para interpretar este papel una última vez, sabiendo lo que ahora sabía. Los siguientes 2 días transcurrieron en una extraña calma. Miguel, convencido de que su esposa no sospechaba nada, se comportaba con la cortesía distante que caracterizaba su matrimonio en los últimos tiempos. Trabajaba largas horas en su despacho, hacía numerosas llamadas telefónicas y parecía cada vez más preocupado, aunque intentaba disimularlo. Leticia se enteró, gracias a los breves mensajes cifrados que recibía de Daniel a través de un nuevo teléfono oculto, que la operación avanzaba según lo planeado. La fiscal Vargas había obtenido órdenes de cateo para las oficinas principales de Fuentes Desarrollos y para 2 de sus propiedades comerciales. El cerco se estaba cerrando. La mañana del tercer día,
Leticia despertó con una sensación de urgencia inexplicable. Algo había cambiado. Lo notó en la tensión de la casa, en el modo en que Guadalupe evitaba su mirada durante el desayuno, en la ausencia de Miguel, quien normalmente tomaba su café mientras revisaba las noticias financieras. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó a Guadalupe manteniendo un tono casual. Salió temprano, señora, respondió el ama de llaves sin levantar la vista de la taza que estaba secando. Dijo que tenía asuntos urgentes que atender. El instinto de Leticia, afinado por años de supervivencia, le gritaba que algo estaba mal. Esperó a que Guadalupe saliera de la cocina antes de sacar su teléfono oculto y enviar un mensaje a Daniel. Algo no está bien. Miguel salió temprano. Parece alarmado. ¿Alguna novedad? La respuesta llegó casi inmediatamente. La operación se adelantó. Alguien filtró información. La fiscal Vargas viene en camino a tu casa con un equipo. No salgas. Quédate donde estás. El pánico amenazó con apoderarse de ella. Si alguien había filtrado información, si Miguel estaba advertido, su teléfono oficial sonó en ese momento. El nombre de Miguel parpadeaba en la pantalla. Con manos temblorosas, respondió. «Miguel, ¿dónde estás? ¿Realmente creíste que podrías traicionarme, Leticia?» La voz de Miguel era hielo puro. «¿Creíste que no me enteraría de tu pequeña visita a la fiscalía?» El mundo pareció detenerse alrededor de Leticia. Su peor temor se había materializado. «No sé de qué hablas», intentó, sabiendo que era inútil. La risa de Miguel le heló la sangre. «Siempre te subestimé, lo admito. La esposa trofeo, la niña de buena familia que abandonó sus estudios para convertirse en la señora Fuentes. Nunca imaginé que tuvieras el valor. Miguel...» «Silencio», cortó él. «Estás sola en la casa, Leticia. Guadalupe acaba de salir. Las cámaras de seguridad me lo confirman. Y yo estoy más cerca de lo que crees». El sonido de la puerta principal abriéndose confirmó sus palabras. Leticia dejó caer el teléfono y corrió hacia la parte trasera de la casa, hacia el jardín. Necesitaba salir, encontrar ayuda, ganar tiempo hasta que llegara la fiscal Vargas. Pero Miguel había pensado en todo. El guardia de seguridad que normalmente vigilaba la puerta trasera estaba allí, bloqueando su escape. No era uno de los guardias regulares. Era Javier, el mismo hombre que la había interceptado en la estación. «La buscan, señora Fuentes», dijo con una sonrisa fría señalando hacia la casa. Atrapada entre Javier y Miguel, Leticia optó por lo único que podía hacer, ganar tiempo. Volvió hacia la casa, caminando lentamente, contando los segundos. ¿Cuánto tardaría la fiscal en llegar? ¿10 minutos? ¿20? Miguel la esperaba en el salón principal, con una copa de whisky en la mano como si fuera un día cualquiera, pero sus ojos reflejaban una furia apenas contenida. «Siéntate», ordenó, señalando el sofá frente a él. Leticia obedeció, estudiando disimuladamente el espacio, buscando una salida, un arma, cualquier cosa que pudiera ayudarla. «¿Sabes lo que más me molesta?», continuó Miguel, como si estuvieran teniendo una conversación casual. «No es tu traición, esperaba algo así eventualmente, es que hayas involucrado a ese fotógrafo mediocre». «¿Daniel Rojas? ¿En serio, Leticia? ¿Ese era tu plan maestro?» El corazón de Leticia se detuvo. «¿Qué le has hecho?», preguntó, temiendo la respuesta. Miguel sonrió dando un sorbo a su bebida. «Nada todavía. Mis hombres lo tienen vigilado. Su destino depende de ti». «¿De mí?». «Claro», respondió Miguel con naturalidad escalofriante. «Esto es lo que va a pasar. Nos iremos ahora mismo al aeropuerto. Tengo un avión privado esperando. Dejaremos México hoy mismo, empezaremos una nueva vida en otro lugar. Tú, yo y nuestro hijo». «No es tu hijo», respondió Leticia, encontrando un último vestigio de valentía. «Legalmente lo es», replicó Miguel con indiferencia. «Y eso es todo lo que importa». Se levantó acercándose a ella con movimientos calculados. «Si vienes conmigo ahora, sin resistencia, sin trucos, tu amigo el fotógrafo vivirá. Si intentas algo, cualquier cosa, bueno, recibiré una llamada y daré una orden que no te gustará». Leticia sintió náuseas. El tiempo se agotaba y no tenía forma de saber cuándo llegaría la fiscal Vargas. No tenía opción más que seguirle el juego, al menos por ahora. «De acuerdo», dijo finalmente. «Iré contigo». La satisfacción en el rostro de Miguel era repulsiva. Sabía que entrarías en razón. Siempre has sido una mujer inteligente, Leticia.
Es una de las razones por las que te elegí. Mientras Miguel la tomaba del brazo para guiarla hacia la puerta, el sonido de neumáticos derrapando en la entrada principal los detuvo a ambos. A través de la ventana, Leticia vio varios vehículos oficiales y agentes armados desplegándose con precisión militar alrededor de la mansión. La expresión de Miguel cambió instantáneamente del triunfo al cálculo frío. Con un movimiento rápido, sacó una pistola de su chaqueta y la apuntó directamente al vientre de Leticia. «Parece que tendremos que improvisar», dijo con voz controlada. «Ven conmigo, ahora». La arrastró hacia la cocina, buscando la salida de servicio. Pero al abrir la puerta, se encontraron cara a cara con Guadalupe, quien sostenía una escopeta de caza que Leticia nunca había visto antes. «Suelte a la señora», dijo el ama de llaves con voz firme. «Ahora». Miguel rió, genuinamente sorprendido. «¿Tú, Guadalupe? ¿Después de 20 años de servicio leal?» «Mi lealtad siempre fue con esta casa», respondió la mujer mayor. «No con usted, señor Fuentes, y ciertamente no con lo que le ha hecho a esta familia». El momento de distracción fue todo lo que Leticia necesitaba. Con un movimiento rápido que ni ella misma sabía que era capaz de ejecutar, golpeó el brazo de Miguel, desviando la pistola lejos de su vientre. El disparo resonó en la cocina, la bala incrustándose en una alacena. Lo siguiente ocurrió en un borrón confuso. Guadalupe avanzando, Miguel intentando apuntar nuevamente, agentes irrumpiendo por todas las puertas, gritos, órdenes, el sonido metálico de esposas cerrándose, y luego, silencio. Miguel Fuentes, el poderoso magnate inmobiliario, estaba esposado en el suelo de su propia cocina, rodeado de agentes federales. Su rostro, siempre compuesto, reflejaba una mezcla de incredulidad y furia impotente. La fiscal Vargas entró última, su expresión severa suavizándose ligeramente al ver a Leticia. «¿Está bien, señora Vega?» Leticia asintió, incapaz de hablar. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando en su lugar un cansancio profundo y el comienzo de una realización. Todo había terminado. «Daniel», logró decir finalmente. Amenazó a Daniel. «El señor Rojas está a salvo», respondió la fiscal. «Interceptamos a los hombres que lo vigilaban hace una hora. Fue él quien nos advirtió que su esposo podría estar planeando huir. Mientras los agentes sacaban a Miguel de la casa, este se detuvo brevemente frente a Leticia. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja pero firme. «Tengo recursos que ni siquiera imaginas. Personas leales que...» «Cállese, señor Fuentes», interrumpió la fiscal Vargas. «Ya ha dicho suficiente. Todo lo que diga a partir de ahora podrá ser usado en su contra». Leticia observó cómo el hombre que había sido su verdugo durante 3 años era llevado fuera de su vida y sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Guadalupe se acercó, dejando a un lado la escopeta que nunca había tenido intención de usar realmente. «Mi madre estará feliz de recibirla en Hidalgo el tiempo que necesite, señora», dijo con esa dignidad tranquila que siempre la había caracterizado. «Su habitación ya está preparada». Leticia tomó las manos del ama de llaves entre las suyas. «Gracias, Guadalupe, por todo». Un mes después, en una pequeña clínica privada en Querétaro, Leticia sostenía la mano de Rafael mientras el ultrasonido revelaba que esperaban una niña. Sus ojos se encontraron, llenos de un futuro que antes parecía imposible. El juicio contra Miguel Fuentes y sus cómplices se había convertido en el caso de corrupción más mediático de la década. El video grabado por Daniel en la estación Buenavista, junto con el testimonio de Leticia y la montaña de evidencia financiera recopilada por la Fiscalía, habían sellado su destino legal. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Rafael, sus ojos fijos en la pequeña figura que se movía en la pantalla del ultrasonido. Leticia sonrió, recordando el largo camino recorrido desde aquella mañana en la estación, cuando creyó que todo estaba perdido. «Esperanza», respondió sintiendo que el nombre contenía toda la verdad de su historia. «Se llamará Esperanza». Afuera, el sol de Querétaro brillaba sobre una vida que apenas comenzaba, libre por fin de las sombras del pasado. Una vida que Leticia había ganado no solo con valentía, sino con la determinación inquebrantable de una madre dispuesta a todo por proteger a su hija. Porque al final, esa había sido siempre su mayor fuerza. No el odio hacia Miguel, no el miedo, no siquiera el instinto de supervivencia, sino el amor que ahora crecía dentro de ella, el amor que la había mantenido luchando
cuando todo parecía perdido. El amor que, contra todo pronóstico, había triunfado.